Muy bien. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de qué hora estén viendo el video. Bueno, nos faltó ver el tema de la Revolución Francesa y aquí está, ¿no? Entonces vamos a ver un poquito acerca de la importancia y el contexto. ¿Por qué es tan importante la Revolución Francesa? Bueno, es el mayor cambio político, social, derivado que se dio en Europa a finales del siglo XVIII. Recordemos que para este siglo ya estaba la Ilustración y surgieron algunos personajes como Voltaire, Rousseau, Montesquieu, que ellos defendían que el conocimiento humano puede contra todo. Entonces siempre la razón ante todo, por cualquier pensamiento, si ustedes me dicen algo, siempre la razón debe de anteponerse. También fue importante la Revolución Francesa debido a que se derrocó el antiguo régimen para entrar a un nuevo régimen. Entonces fue pre o antes de la Revolución Francesa y después. Además, en este periodo de tiempo, en este siglo, también se realizaban reuniones en casas de gente adinerada para leer la enciclopedia. Quienes crearon la enciclopedia fue Diderot y de Alembert. Ese sería un dato importante y relevante que pueden incluir en sus notas sobre la Revolución Francesa. Entonces, cuando se crea la enciclopedia para poder contener toda la información que había hasta ese momento, sabemos que una enciclopedia contiene información sobre medicina, sobre biología, sobre física, sobre historia. Entonces, todo esto lo juntaron y así las personas que tenían acceso a los libros, y uno de ellos pues era la enciclopedia, se reunían en los hogares y de ahí leían y platicaban acerca de ella. La Ilustración lleva a que el 4 de julio de 1776 se dé la independencia de las 13 colonias, lo que hoy conocemos como Estados Unidos. Este también sería un dato importante que hay que escribir en su cuaderno. Este fue un contexto, digamos que a nivel mundial, qué es lo que estaba ocurriendo o cuáles fueron los momentos o los aspectos más relevantes. Y ahora nos vamos a ir al contexto de Francia. ¿Quiénes eran los gobernantes de Francia en ese momento? Eran María Antonieta y Luis XVI. Ellos contrajeron matrimonio muy jóvenes. María Antonieta tenía como unos 15 años aproximadamente y una vez que ellos contraen matrimonio en 1770, a los 4 años, lamentablemente muere Luis XV, así que se queda su sucesor, Luis XVI, como rey, el cual fue una situación problemática, porque ¿qué es lo que pasa? Para empezar, Francia ya estaba viviendo algunos momentos críticos hablando de economía antes de que llegara Luis XVI y María Antonieta al trono. Esa fue por una parte. Por otra, es que ellos dos eran muy jóvenes. ¿Por qué se casan? Recordemos que antes estaban los matrimonios arreglados. Entonces, María Antonieta era de Austria, mientras que Luis XVI pues era de Francia. Así que Austria decidió digamos, tener pactado o asegurarse que Francia no tuviera algún conflicto con Austria, así que decidieron casar a María Antonieta con Luis XVI para que no hubiera un roce por ahí. María Antonieta desde muy niña, digamos que vivió una infancia despreocupada, vivió ante lujos, castillos, vestidos, y ella fue educada para casarse con una persona, con un monarca que tuviera una buena posición, lo cual pues muchos critican esta situación. Dicen que la Revolución Francesa o esta situación, esta crisis que estaba pasando Francia fue debido a los reyes que tenían en ese momento, que no supieron cómo gobernar y cómo llevar ese mandato. Algunos tienen la postura de que María Antonieta pues fue educada para estar con un rey o con alguien de buena posición económica, entonces ella estaba acostumbrada a gastar y despilfarrar el dinero, mientras que el pueblo francés estaba muriendo de hambre. Entonces ella hacía fiestas, ella compraba vestidos súper lujosos, carísimos, joyas, entonces hacía apuestas en sus fiestas, mientras, le digo, el pueblo francés pues estaba muy escaso. Mientras que Luis XVI pues también ahí se ve se pone en juego la poca capacidad que él tenía para gobernar. Les digo, son situaciones que todas se reunieron para poder dar inicio a la Revolución Francesa. Fue que ellos eran muy jóvenes cuando se casaron. Otra fue que, digamos que Luis XVI fue rey de forma imprevista porque su papá falleció, así que en realidad todavía no le tocaba ser rey, ni modo, tenía como 19, 20 años cuando ya le toca. Además que Francia estaba algo mal económicamente y además pues ellos no sabían cómo gobernar, ¿no? A pesar de que fueron educados como gente de la nobleza, pues desconocían esta parte, o más que desconocían, pues no tenían la capacidad. División social. Para este momento,
en Francia se encontraban los estados generales, así se llamaba. El primer estado estaba conformado por la iglesia, la cual no pagaba impuestos y se encargaba de la educación, como también se ha hecho, o bueno, como se hizo en su momento en México y en muchos otros países. También recibía el diezmo de los trabajadores y de los comerciantes. El segundo estado estaba conformado por la nobleza, quienes eran dueños de las tierras y se les pagaba tributo a ellos. Y el tercer estado fue la burguesía y los campesinos. La burguesía estaba conformada por comerciantes, banqueros, médicos. Entonces, los burgueses no tenían mala posición económica, pero no estaban en el segundo ni en el primer estado porque no pertenecían a la nobleza, no eran parte de los reyes, de los duques y tampoco conformaban la iglesia. ¿Qué fue lo que provocó que surgiera la Revolución Francesa? Fueron los gastos militares, más las malas cosechas, más los lujos que se estaban dando los reyes, más la economía precaria que se venía arrastrando ya de monarquías anteriores, más la mentalidad ilustrada, primero la razón, más el descontento social, dio como resultado la Revolución Francesa. También se unió que justamente en ese momento Francia pasó por una sequía, así que había malas cosechas. Y si no tenemos cosechas, si no hay agricultura, pensemos también, si no hay ganadería, pues no tenemos alimento y es fundamental. Además, algo que no incluí por aquí, pero también los impuestos. Los impuestos se agravaron muchísimo, le subieron muchísimos los impuestos. Entonces, de por sí, había malas cosechas, de por sí las personas estaban pasando por una economía malísima en cuanto a las familias y todavía que les suben los impuestos y eran en productos de la canasta básica, productos que sabían que tenían que comprar. Entonces, su solución a la falta de economía o la falta de recursos, pues fue súbanle. Ahí está. Se trabó un poquito. Okay. Entonces, la respuesta a esa falta de recursos fue subir los impuestos a los campesinos. Muy bien, entonces aquí está acomodado, primer estado, segundo estado y tercer estado. Muy bien, ahora sí vamos a comenzar con la línea del tiempo de la Revolución Francesa. Para empezar, hubo una queja en París, Versalles, de la población que no tenía lo suficiente para poder sobrevivir. Y para ello, en 1788 se declara el estado en bancarrota. Se convoca a los estados generales, recuerden primero, segundo y tercer estado, que también es importante que lo anoten ahí en su cuaderno, los cuales habían sido convocados por última vez hacía unos 165 a 174 años atrás. Los estados generales nada más se reunían cuando era una situación apremiante, era una situación que sí o sí tenían que reunirse para ver cómo solucionarla. Entonces, no tenían, tenían muchísimo que se habían reunido, como 160, 170 años atrás. Entonces, ahí hubo el declararse el estado en bancarrota fue una situación muy compleja, lo cual provocó que se reuniera. En la asamblea el rey prohíbe la entrada al tercer estado, ya que el tercer estado, que eran los burgueses y los campesinos, pedían voto por cabeza. Entonces ya aquí el tercer estado está hablando de quitar la monarquía y hacer una república representativa. A partir de ahí se crea la Asamblea Nacional, que fue creada por el tercer estado, el cual el rey intenta disolverla. Entonces, el tercer estado, al ver que ya no iban a poder seguirse reuniendo en las próximas juntas, imaginemos, era así, el rey, la nobleza dijo, ok, nosotros que somos el segundo estado, ahí está, se volvió a trabar. Está viendo algo con el internet ahí, pero bueno. Entonces, imagínense, dice el rey, ok, nada más nos vamos a reunir el segundo estado y el primer estado. Y el tercer estado, que es el que representa a la clase trabajadora y la clase que está sufriendo de escasez, pues que se vaya y nosotros vamos a tomar la decisión por ellos, ¿no? O sea, era una situación tremenda por la cual estaban pasando de, pues nosotros los gobernantes vamos a tomar las decisiones por ustedes, no se preocupen. Entonces, a raíz de esto, pues se crea la Asamblea Nacional. ¿Con qué acontecimiento inicia la Revolución Francesa? Este dato es bien importante que también me lo incluyan ahí en sus apuntes. 1789 se da la toma de la Bastilla.
¿Qué era la Bastilla? La Bastilla era una fortaleza medieval usada como cárcel por los reyes de Francia. El combate duró 4 horas y esto dio inicio a la Revolución. Entonces, si llegara a venir, ¿qué acontecimiento dio inicio a la Revolución Francesa? La toma de la Bastilla. Entonces, ya para este momento la Bastilla casi no tenía presos. De hecho, los estaban cambiando a otras cárceles, eran escasos los que había. Pero tomaron la Bastilla por lo que representaba, ¿no? En ese momento, en el momento de la época medieval, era una cárcel usada, era muy, muy importante esa cárcel, y además también ahí se iban algunos duques o políticos o marqueses que no estaban a favor del gobierno o habían hecho algo por ahí. Entonces, de ahí la carga, pero en realidad, pues la Bastilla para ese momento ya casi no tenía presos, les digo, los estaban reubicando. Quien estaba ahí era el jefe de la cárcel. Entonces lo que hicieron al momento de tomar la Bastilla es que le cortan la cabeza al jefe de la cárcel, la ponen en un palo y la comienzan a exhibir por todas las calles, ¿no? Entonces también fue un acto muy violento y muy sangriento. 1789. La Asamblea Constituyente, creada por el rey, la nobleza y el clero. Entonces ahora, en respuesta, el rey, la nobleza y el clero crean una asamblea. Esta asamblea se declara los derechos del hombre y del ciudadano, suprime el feudalismo, que era un sistema en el que yo, señor feudal, que soy el que tengo el dinero, le digo a ustedes, campesinos, que les voy a dar protección, comida y un lugar donde vivir a cambio de que ustedes pueden trabajar en mis tierras. Yo les voy a cobrar por estar trabajando en mis tierras, y además una vez que cosechen, pues me van a dar una parte, ¿no? Entonces era un sistema de esclavitud, así que para ese momento se suprime. También se da la promesa de la redacción de una constitución, porque para ese momento no existía, porque la máxima ley o la última palabra la tenía el rey. Constitución civil del clero y libertad de prensa. Entonces podíamos, si opinábamos algo, se podía publicar. Aquí, en este momento, se divide. Están los de izquierda, los cuales quieren una república, y están los de derecha, que quieren una monarquía parlamentaria. Es decir, que haya un rey, pero que haya también un grupo de personas que tomen las decisiones. Para estas fechas se da un rumor de que el rey estaba formando sus tropas. El rey tuvo que alojarse en el Palacio de las Tullerías para controlarlo. 1791. Se crea la Constitución. Francia funcionaría como una monarquía constitucional. Es decir, puede haber rey, pero el rey no va a tomar las decisiones, sino que la nación es la encargada de velar porque se cumplan y debe hacer que las leyes pues les beneficien. 1792. El rey intenta escapar a Austria, son descubiertos y apresados. Entonces el rey intenta escapar a Austria porque ahí estaban sus suegros. Entonces una vez que ellos cruzaran la frontera, ya no iban a poder hacerles prácticamente nada, ¿no? Entonces ellos huyen, pero cuando huyen se dice que tuvieron por ahí algunas fallas. Una de ellas es que pues María Antonieta no quería dejar sus lujos. Se llevó algunos vestidos, pero aún así los vestidos que se llevaba pues eran bastante llamativos. Ellos se intentaron vestir de campesinos, pero hubo varios factores que no les ayudaron, y antes de cruzar la frontera para Austria, alguien los descubrió, los dejó seguir avanzando, pero dio aviso a las autoridades, así que los apresan. Doctor Guillotín crea la guillotina, la cual es usada por la asamblea para quienes cometen algún delito. Para este momento ya había prototipos de la guillotina, ya mucho antes se descubrieron bosquejos de personas que la habían diseñado, pero digamos que se hace oficial con el doctor Guillotín, ¿no? Y de ahí su nombre. El 10 de agosto Francia entra en guerra. La asamblea crea la Convención Nacional, que está dividida en dos: en los jacobinos, que está dirigido por Jacques-Pierre Brissot, y en los girondinos, dirigidos por Robespierre. Ellos proclaman la república y le abren un juicio al rey. Para 1793, Luis XVI muere en la guillotina, y algunos meses después de someter a varias entrevistas y a varias situaciones a María Antonieta, también la declaran que va a morir en la guillotina. Aquí nos regresamos un poquito. 1792, la Convención Nacional crea una nueva constitución, cambian el calendario, y 1792 se convierte en el año 1 de la era. Entonces aquí por eso es un antes y un después. También quitaron el domingo por la carga religiosa que tenía.
cambiaron el nombre de los meses y cada mes estaba dividido en 3 periodos de 10 días. Entonces un mes duraba 30 días, pero estaba dividido en 3 periodos. Y ahí está el ejemplo del calendario que se utilizaba. Algunos meses, por ejemplo, hay brumario, frimario, nivoso. Entonces les cambiaron el nombre a los meses. Después de esto se da una división de poderes. El poder legislativo, que es el que da las leyes, está encargado por la Convención Nacional, mientras que el poder ejecutivo recae en un órgano de nueva creación, Comité de Salvación Pública, que cayó en manos de Robespierre. 1793. Comienza un reinado del terror de 1793 a 1794. En ese periodo mueren entre 10.000 y 40.000 guillotinados. Digamos que Robespierre se vuelve loco con el uso de la guillotina y pues era el asesinato y era todo un espectáculo. No nada más, te vas a morir en la guillotina, no. Usualmente pues la guillotina estaba situada en una parte central de la ciudad o del pueblo y era todo un evento donde cuando se iba a guillotinar a una persona pues iban a ver, a presenciar como casi un espectáculo, un show, ¿no? Entonces pues hubo muchísimas personas que fueron guillotinadas en ese periodo. 1794, muerte de Robespierre. Como les digo que Robespierre pues se había vuelto loco con el poder que había adquirido, pues al final se levanta un grupo en contra de él y lo guillotinan. 1795 se crea otra nueva constitución. Y para 1799, que es el final, donde se considera el final de la Revolución Francesa, se da un golpe de estado por Napoleón Bonaparte. A partir de eso crece la economía en Francia y se autoproclama primer cónsul de la República. En 1804 da un segundo golpe de estado por Napoleón Bonaparte y Napoleón se considera emperador. Pero ya este es otro punto de la historia. Entonces, eso sería a grandes rasgos en qué consistió la Revolución Francesa. No es necesario que se memoricen literal cada una de las convenciones que se crearon, cada fecha, porque son muchas cosas las que vamos a ver. Entonces, yo ya les indiqué por ahí, es bien importante saber la fecha en la que inició la Revolución Francesa y con qué acontecimiento, toma de la Bastilla. ¿Y en qué año finalizó? 1799, porque Napoleón Bonaparte da un golpe de estado. Cuando se da un golpe de estado es para derrocar o para poder quitar a quienes están gobernando el país en ese momento y quedarse en ese lugar. Entonces, esto sería todo para que tomen ahí sus apuntes y espero hayan comprendido. Bonito día.